El Señor Jesús les bendiga. Es para mí una preciosa experiencia más de poder compartir con ustedes esta enseñanza de la palabra de Dios. Quiero empezar en este maravilloso momento saludando a todos esos parientes, amigos y hermanos en Cristo que están escuchando estas enseñanzas. Un saludo muy especial, Coralía, Doménica. Un saludo muy especial también para ti, Euler, para mi tío Isidro Gallardo, también para mi sobrino Calec. Un saludo muy especial para mi hermano Ervin y su familia. Sí, un saludo muy especial también para mi sobrina Iris, para su esposo Gabriel Mosquera, y que pues a través de este video también quisiera enviarle saludos a sus hijos, a Noemí, a Cristén y a Josué. Un saludo para todos y cada uno de ustedes en el nombre glorioso de Jesús. Vamos en esta hora a orar para que el Señor sea usando mi vida, para que el Señor también sea tocando sus corazones, abriendo su entendimiento a esta preciosa palabra, y que ustedes a través de esta enseñanza tengan un pleno conocimiento aún más de ese ser maravilloso, de ese Dios todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad una vez más me dirijo a ti, pidiendo, Señor Jesús, por todos los que están escuchando esta enseñanza y todos los que reproducirán este video, por todos los que lo compartirán luego con un familiar, con un amigo, Señor Jesús, con un compañero de trabajo, con un vecino. Jesús mío y Dios mío, sea usted obrando en sus mentes, en sus vidas, en sus corazones, Señor Jesucristo, para que ellos puedan comprender mejor cada día quién es usted, mi Señor. Úseme, Señor, como un instrumento santo para su voluntad. Se lo pido en su nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Sí. La semana anterior estuvimos estudiando las manifestaciones de Dios. Las manifestaciones o teofanías de Dios son esas formas como Dios buscó para hacerse visible, para darse a conocer al hombre, para relacionarse con la humanidad. Hoy estaremos viendo la segunda parte de esa enseñanza. Y quisiera pues empezar leyendo un texto muy maravilloso que está en Primera de Timoteo 3, versículo 16. Siempre les recuerdo, si pueden poner un ratito en pausa el video, si tienen su Biblia a la mano o una hojita, ir anotando la cita y después leerla. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto nos dice Primera de Timoteo 3:16. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, en esta preciosa y bendita oportunidad, vamos a hablar de 3 manifestaciones muy importantes de Dios. Dios manifestándose como Padre, Dios manifestándose como el Hijo de Dios y Dios manifestándose como el Espíritu Santo. Quiero retomar una pregunta que hace exactamente un día atrás me hizo uno de mis vecinos aquí en el barrio.
me dijo, bueno, yo quisiera entender y saber, dice, ¿es Jesús alguien distinto de Dios? ¿Es Jesús un ser y Dios otro ser? ¿Son distintos o son el mismo? Él me hizo esta pregunta y me dice, yo no lo logro comprender. Gloria a Dios. Pero quiero yo ponerles un ejemplo. Muchos aquí me conocen, ustedes saben que yo soy Nora, pero también saben que soy la hija de la señora Carmen, pero también saben que soy la administradora de un local llamado Iris, pero también soy tía de un joven llamado Matías. ¿Sí? Cuando usted se pone a ver todas esas cosas que yo le he narrado que soy, ¿sí? No siempre fui la hija de Carmen. Fui la hija de Carmen desde que empecé a existir en su vientre. No siempre fui la administradora de un local llamado Iris. Fui la administradora o empecé a ser la administradora desde el funcionamiento del mismo. Pero no siempre fui la tía de Matías. Fui la tía de Matías desde que empezó él a existir. Entonces vemos diferentes tiempos y diferentes situaciones, ¿sí? De un solo ser. No son varias Noras, ¿sí? La hija de Carmen, la administradora del local Iris y la tía de Matías son un mismo ser humano, una misma persona, que en diferentes tiempos ha experimentado diferentes circunstancias y ha cumplido en esas circunstancias diferentes funciones, ¿sí? De igual manera, Dios también a lo largo del tiempo, a lo largo de estos milenios y años y todos los tiempos que han transcurrido, Dios se ha manifestado de diferentes formas para cumplir diferentes funciones. Hoy hablaremos, sí, nuevamente les repito, de Dios manifestándose como Padre, Dios manifestándose como Hijo de Dios y Dios manifestándose como el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Hablemos de esa primera que les mencioné. Dios manifestándose como Padre, ¿sí? Gloria al Señor. Recordemos que solo existe un Dios, un único Dios. Así lo dice la Escritura en el libro de Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto quiere decir que este Dios, que es único, pero que también es eterno, ¿sí? Es el origen de todo lo que existe. Él es el único Dios que hay. Y siendo eterno, también es el creador de todas las cosas. Como es el origen de todo lo creado. Y no hay otro ser fuera de Él que se declare como el origen de todo lo creado. Solamente Él, que es único Dios, ¿sí? Por ser el origen de todo lo que existe, se manifiesta como Padre en todo lo que existe. Cuando hablamos de la manifestación de Dios como Padre, estamos hablando de que al ser Él el creador de todo, es el origen de todo, por lo cual, hablando de la creación, Él es el Padre de todo lo creado, ¿sí? Y la creación misma da a entender su existencia. Podemos también leer para corroborar un poco la manifestación de Dios como Padre a través de todo lo creado. Podemos leer un verso de Salmos capítulo 19, versículo 1, que dice lo siguiente:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria al Señor. Dice allí todo lo que hay en el firmamento, lo que tú alcanzas a ver. El sol, la luna, las estrellas, los cielos. Todo anuncia la gloria de ese Dios único y eterno que lo creó todo. Todo anuncia que Él hizo todas las cosas que existen, ¿sí? Todo refleja lo glorioso y lo esplendoroso de este Dios único y eterno, que es el Padre o el origen de todo lo creado. Pero también este Dios único, este Dios eterno, este creador de todas las cosas, ¿sí? Se manifestó como el Hijo de Dios. Aleluya. Se manifestó como el Hijo de Dios. Quiero que me acompañen a leer, gloria a Dios, un verso que ya estuvimos estudiando. Un verso en San Juan 4:24. En el Evangelio de San Juan 4:24 nos dice lo siguiente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tomemos la primera parte de ese verso que ya estudiamos, ¿sí? Dios es espíritu. Amén. Nosotros sabemos y entendimos ya por la palabra que la naturaleza de este Dios maravilloso, su esencia es espíritu, por eso no lo podemos ver. Pero también las Escrituras nos hablan de algo muy hermoso que hizo este Dios que es espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a todos los seres humanos de la descendencia de Adán y Eva, es decir, pasó a toda la humanidad. Y toda la humanidad se contaminó con el pecado. Ahora, este Dios creador, este Dios único, este Dios eterno, pero es espíritu. Para poderlos salvar, para podernos rescatar de nuestra condición pecaminosa, se necesitaba de un ser sumamente santo, de alguien puro, de alguien que no tuviese pecado ni hubiese nunca cometido pecado o maldad. Y resulta que en la tierra no había ninguno así. Porque cuando Adán y Eva pecaron, repito, toda la descendencia humana que proviene de ellos, nacemos pecadores. Así que este Dios, siendo espíritu, tuvo que tomar forma de ser humano. Tuvo que tomar un cuerpo humano. Tuvo que tener cuerpo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo para podernos salvar. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que Él nació, creció, vivió entre nosotros, ¿sí? Se manifestó, se nos presentó como un ser humano. Gloria al nombre del Señor para poder salvar a la humanidad. Dios como espíritu es inmortal, no muere, pero al entrar en la esfera terrestre y tomar cuerpo humano, pudo entregar su cuerpo a la muerte, pudo derramar la vida de su cuerpo, su sangre preciosa, para podernos salvar. Vamos a hablar un poquito más leyendo un precioso verso que está en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Nos dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Allí podemos ver cómo inicia este precioso verso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a los hijos, a la raza humana, creados por Él. Así como nosotros tenemos cuerpo y tenemos sangre, dice la Escritura, Él también participó de lo mismo para podernos rescatar de Satanás, para poder destruir la obra de Satanás en la vida del hombre. El Dios Todopoderoso, el Dios Espíritu, tuvo que participar de carne y de sangre. Por eso el texto que empezamos leyendo en 1 de Timoteo 3:16, dice la Escritura que leímos al inicio de este video: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso quiere decir, no se ponga a discutir. Esto no es algo de pelear o de confrontar o de armar fórums y tantas cosas más. No, indiscutible es este misterio precioso. ¿Cuál? Que el Dios Espíritu, que el Creador de todas las cosas, tuvo que presentarse en carne, en forma de un ser humano, para rescatar a la principal obra que Él más ama de su creación, nosotros, los seres humanos, que caímos en pecado y en desobediencia por el engaño de Satanás. Eso estaremos también estudiando más profundamente adelante, en las próximas enseñanzas. Entonces, cuando este Dios Espíritu, ¿sí?, tomó forma de ser humano, naciendo, creciendo y habitando entre nosotros, es allí en que le conocemos como la manifestación de el Hijo de Dios, que no es otro sino el mismo Dios, que para poder gustar la muerte, que para poder dar su vida por la humanidad, tuvo que tener cuerpo, tuvo que tener sangre. Él como espíritu no muere, pero como hombre y en condición de hombre pudo entregar la vida de su cuerpo, su sangre, para podernos rescatar. ¿Sí? Esa es la manifestación más grande y más gloriosa de nuestro Dios, que se presentó como ser humano para realizar la obra más importante de todas, nuestra salvación. Amén. Ahora también observemos cómo Dios también se ha manifestado como el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. La manifestación de Dios como el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cuando Dios estuvo manifestado en la tierra como el Hijo de Dios, ¿sí?, que también nos dio a conocer su nombre, de lo cual hablaremos más adelante, Jesús. Nuestro Señor Jesús, horas antes de ser crucificado, Él hizo una promesa para todos los creyentes. Gloria al Señor. Esa promesa la podemos encontrar en San Juan 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: sí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta promesa Dios le hizo a sus discípulos, ¿sí? Unas horas antes de ya ser tomado preso para ser llevado y ser crucificado. Les hizo una promesa preciosa. Les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Sí, voy a venir en espíritu y voy a estar no solamente con ustedes, sino dentro de ustedes. No solo voy a morar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes. Sí, esta promesa la cumplió el Señor y la podemos ver en el libro de los Hechos. Vámonos a Hechos, ¿sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, donde nos dice la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Después de que el Señor Jesús fue crucificado, Él resucitó. Y como estaba en pie esta promesa que les había hecho, les dijo que esperaran en un aposento que Él había dejado predeterminado, donde ellos esperaran esa promesa. Y los creyentes en Él así lo hicieron. Cuando leemos la historia bíblica, dice que habían aproximadamente como 120 creyentes en el Señor Jesús que estaban esperando esa promesa. Y de repente se derramó sobre ellos, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 4 que acabamos de leer. Se derramó sobre ellos esta manifestación tan gloriosa, el Espíritu Santo llenando sus vidas. Recordemos que Dios es Espíritu, ¿sí? Y su principal atributo, como lo estudiamos, su principal característica es que Él es santo, es decir, puro, limpio, sin pecado, sin contaminación, sin maldad. ¿Sí? Dios mismo, nuestro Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Y Él, habiendo hecho esa promesa, que derramaría su presencia sobre los creyentes, la cumplió exactamente después de 50 días de su crucifixión, o exactamente 47 días después de haber resucitado. Sí, derramó de su espíritu sobre la vida de los primeros creyentes. Y desde ese entonces y hasta hoy, la actualidad, si Él sigue derramando esa presencia preciosa, su espíritu en la vida de todos los que le creen, de todos los que le obedecen y le reciben como Dios y Salvador de sus almas. Gloria al Señor Jesucristo, para darnos autoridad, para darnos poder. Aleluya, bendito sea el Señor, y así podamos cumplir lo que el Señor nos ha determinado, ser testigos de Él, hablar de su preciosa palabra poderosa. Amén. Entonces podemos ver estas tres manifestaciones del mismo Dios, ¿sí? Dios como Padre, Dios como el Hijo de Dios y Dios como el Espíritu Santo. Tres manifestaciones en diferentes tiempos para cumplir diferentes funciones. Como Padre de todo lo creado, es decir, como el autor de la vida y sustentador de todas las cosas que existen. Como el Hijo de Dios, para podernos salvar de la condenación. Y como el Espíritu Santo, para llenar la vida de los creyentes
para darnos poder y autoridad sobre toda fuerza maligna y obra infernal, para poder anunciar su grande y poderosa palabra y cumplir lo que Él ha determinado con la vida de cada uno de nosotros. Así que hemos estudiado estas 3 manifestaciones. Me preguntan una vez más, ¿cuál es la más importante? Dios manifestándose como el Hijo de Dios. ¿Sí? Es la más importante de todas. ¿Qué lo llevó a Dios siendo espíritu? Hacerse un ser humano para probar la muerte y recibir el castigo que merecíamos nosotros. Su amor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios mostró lo inmensamente grande de su amor por la humanidad, en que encontrándonos sumergidos en pecado, decidió venir como Cristo, tomando forma de ser humano, para podernos salvar. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Me despido de ustedes orando y a la vez invitándolos a seguir viendo los videos de las siguientes enseñanzas. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias. Una vez más te doy las gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con todas estas almas, Señor. Bendiga la vida de cada uno de ellos, Señor. Prospere sus vidas y sus almas, Señor, llegando a tener el pleno conocimiento de quién eres, mi dulce Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, preguntas, sí o alguna duda, algo que no haya quedado claro, pueden escribirme por WhatsApp, que estoy pues gustosa de, con la ayuda del Señor, poder contestar sus interrogantes. Dios les bendiga.